Este debate, el de la gripalización, divide a la comunidad médica. Lorenzo Armenteros, doctor y portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es precipitado comenzar a hablar de la COVID como una gripe? En este momento, desde luego que sí. Con el número de casos, con el número incrementado de pacientes que están hospitalizados, el número de pacientes en UCI y el número de muertos, desde luego es muy precipitado. Para que se den unas condiciones que podamos tratar a una pandemia como la que tenemos en un proceso endémico como sería el de la gripe, se tienen que cumplir otros requisitos que actualmente no se cumplen. Y sobre todo teniendo en cuenta también esa advertencia que ha lanzado la OMS, que en 6, 8 semanas, 2 meses, se va a infectar la mitad de los europeos, el 50% de los europeos estarán infectados. Habría que esperar un poco más, por lo tanto. Hay que esperar mucho más. Sobre todo que se reduzcan el número de casos que no hemos encontrado todavía, no estamos en el pico de esta ola. Tendrían que reducirse el número de casos. Tendríamos que conocer que la capacidad infecciosa del virus ya se reduce de una forma drástica, algo que no tenemos. Sabemos que este virus es mucho más contagioso que la propia gripe, pero en un número muy alto de veces. Tendrían que darse otra situación más a nivel global, que el nivel de vacunación en todo el mundo fuera cercano al 70%, que tuviéramos medios farmacológicos de amplio espectro que pudieran tratar esta enfermedad como complemento a todas las medidas restrictivas que estamos utilizando. En fin, son una serie de medidas que estamos muy lejos de cumplirlas para poder hablar de un proceso que lo tratemos como endémico, y tratarlo así podría conllevar unos riesgos muy, muy altos. Y a nivel local, a nivel de nuestro país, habría que decir que para que podamos controlar cualquier epidemia, esta o las que puedan venir, necesitamos una atención primaria muy fuerte, una atención primaria que tenga medidas de impacto que no se han realizado, no estéticas como las que se están realizando. Y le quisiera hacer una salvedad también. Desconocemos de esta enfermedad cuáles son las consecuencias. Tenemos delante de nosotros a la COVID persistente, que aparece con independencia del grado de afectación que pueda tener esta enfermedad. Si banalizamos, si la convertimos en un proceso mucho más leve, en el que no actuamos directamente con ellos, se podemos incrementar el número de casos de COVID persistente de una forma muy, muy extensa. Desconocemos mucho de esta enfermedad para tomar decisiones de este calado de esta forma tan precipitada y temprana. Lo cierto es que durante estos meses hemos visto más dudas que respuestas en torno a esta pandemia. ¿Qué implicaciones tendría, por ejemplo, plantear ya este escenario de considerar la COVID como una enfermedad endémica? ¿Se eliminarían, por ejemplo, las cuarentenas por positivo, por contacto directo? Porque en el caso de una gripe esto no existe. Claro, se eliminarían las cuarentenas y las posibilidades de infección se multiplicaríamos. Reitero que la capacidad infecciosa del Omicron es muchísimo más alta. Estamos ante el virus más infeccioso que hemos conocido en la historia. Entonces, se multiplicarían de una forma exponencial y no tendríamos control sobre ella. Y hay una regla que se puede producir en cualquier momento, que a mayor infección, mayor multiplicación y mayor capacidad de mutación. Nadie nos dice que a partir de una multiplicación tan excesiva o una infección tan grande como la que tengamos ahora, en cualquier momento se pueda el virus mutar y que se convierta en una forma mucho más peligrosa. Necesitamos más pruebas, más evidencias científicas que confirmen situaciones que puedan dulcificar el trato que estamos haciendo en este momento con la COVID-19. Es más, yo le diría que este momento y en la situación en la que estamos debemos estar muy alerta y no olvidarnos de estas medidas. Repetía ahora mismo el portavoz de la OMS para Europa esas 5 medidas, y esas 5 medidas las debemos mantener a rajatabla por encima de todo. Lorenzo Armenteros, doctor y portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Nos quedamos con esa palabra tiempo, es lo que piden antes de tomar una decisión más, de ir un paso más allá. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes.